Soy el padre Luis Montes, misionero argentino de una congregación nueva fundada en Argentina hace 35 años, el Instituto del Oro Encarnado. Desde mi ordenación, hace más de 21 años, me trasladé a Medio Oriente como sacerdote. He pasado toda mi vida sacerdotal allí. He estado en Tierra Santa, en Jordania, en Egipto, y los últimos 7 años he estado en Irak y sigo actualmente en Irak. Siempre he tenido mi trabajo entonces ha sido con cristianos que viven en países donde el cristianismo es minoría y donde en todos ellos hay cierta persecución, en algunos peor que otras. En Irak ha sido terriblemente sangriento. Y estar con ellos ha significado aprender tantísimo, porque San Pablo nos dice: no habéis todavía sufrido hasta el derramamiento de sangre en vuestra lucha contra el pecado. Bueno, estos cristianos sí han sufrido todo eso. Por eso es que para nosotros son un testimonio elocuente del amor de Cristo, y lo que aprendemos de ellos es muy grande. Sí, para empezar tenemos que decir que la comunidad está totalmente diezmada. Los cristianos eran 1,5 millones hace 15 años en Irak, y ahora quedan entre 200 y 300.000. Esto es muy duro porque implica más soledad, y en esos países donde no prima la ley, sino la fuerza que uno tiene, al ser cada vez más minorías más pequeñas, son cada vez más débiles. Por otra parte, tiene una entereza que no se puede creer, puesto que estamos hablando de un país, los cristianos aquí han dado tantísimos mártires a la iglesia en estos años, tantísimos confesores de la fe, y prácticamente la gran mayoría de ellos, al menos, ha perdido todo por Jesucristo, ¿no? Por eso es que son una enorme bendición para la iglesia. Actualmente el Estado Islámico, este grupo terrorista que había tomado territorios, ha perdido esos territorios, por lo cual es posible que los cristianos que todavía no se han ido vuelvan a sus ciudades cristianas allí en lo que es la llanura de Nínive. Pero de todos modos todavía reina la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber más ataques. Ciertamente los atentados continúan, estamos hablando de muchos atentados todos los días. Y siempre, nunca se sabe si no va a haber una nueva guerra, hay problemas políticos, problemas de división, problemas de odio. Es muy duro para ellos. Y digo que son para nosotros un ejemplo. Los cristianos en Irak perdonan de un modo que es asombroso, porque perdonan daños gravísimos. Estamos hablando de perdonan a sus perseguidores, perdonan a las personas que le han matado familiares, perdonan a las personas que le han raptado familiares, y perdonan de modo absoluto y sin condiciones, ¿no? Es realmente muy impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos cuesta perdonar y cómo a veces alguna pequeña cosa nos sigue doliendo pasar que pasan las semanas y los meses, y ellos logran ese perdón tan absoluto que es sorprendente, ¿no? Evidentemente es algo de Dios, ¿sí? Y están imitando a Jesucristo en eso de un modo realmente admirable. Y son muchas las historias que me han conmovido. Algunas son extremadamente sencillas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en la parroquia ahí en Bagdad. Llegaron los refugiados, se alojaron unas 70 familias en una escuela que es de la iglesia, estuvieron ahí meses, y yo los visitaba, y un día se me acercó corriendo una niña y me dice: padre, mire, este es mi pantalón, me dice. O sea, literalmente era su pantalón, no tenía 2 pantalones. La mamá se lo lavaba a la noche para que ella lo pueda volver a usar al día. Y lo contaba con tanta alegría, ¿no? Que yo digo, tantas cosas creemos que necesitamos, y esta gente que ha perdido todo por el hecho de estar unida a Jesucristo, literalmente viven una paz mayor y una alegría mayor que la que nosotros tenemos. Las sonrisas que se encuentra uno en el campamento de refugiados nos desarman, ¿no? Nos desarman porque uno sabe lo que está sufriendo esa gente, ¿no? Y sin embargo sonríen con una sonrisa que yo no veo en América y no veo en Europa. Esas historias son realmente conmovedoras en su sencillez, ¿no? Ni hablar de otras que son terriblemente dolorosas y a la vez gloriosas por ver la fuerza de Dios en su santo, ¿no? Cuando fue el atentado en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, estaban metidos en grupo, incluso con explosivos le habían puesto a los cristianos para que no se puedan huir,
y los hombres, sabiendo que los mataban, se paraban para increpar a los terroristas, para llamarlos a la conversión. Les decían: ustedes nos matan, pero sí no heredarán la vida eterna. ¡Viva la cruz de Cristo! La cuestión es así: los cristianos de Mosul no van a volver, están muy desilusionados porque sus mismos vecinos musulmanes los traicionaron. Los cristianos de los pueblos que rodean Mosul, que son la llanura de Nínive, son pueblos cristianos en su mayoría. De los que todavía están en Irak, la mayoría quiere volver. El problema es que las casas han sido, el 70% han sido quemadas o destruidas. Es por eso que ahora estamos en un momento clave del futuro del cristianismo en el país. La iglesia está recaudando fondos para ayudar a estos cristianos a reconstruir sus casas. Imagínense que ellos no tienen nada, ¿no? Han perdido todo. Y si nosotros no los ayudamos, finalmente el resto se tendrán que ir porque no pueden seguir así como están viviendo. Y eso va a implicar un desastre para el país y para el mundo, ¿no? Porque ellos son realmente una fuerza pacificadora en ese mundo tan violento, ¿no? Por eso es que es muy importante que ahora se los ayude, digamos, ¿no? A veces se habla mucho de los refugiados que llegan. ¿Por qué no pensar mejor en ayudarlos antes de que se vayan del país? Eso es mucho más importante, ¿no? Porque eso es donde ellos quieren quedarse, es ahí. O sea, se van porque están obligados, pero si los ayudamos, más se van a quedar, y eso incluso va a ser más fácil para Europa misma, que no tenga que cargar el peso de tanta gente. Bueno, yo lo que he descubierto estando allí, o sea, siempre nosotros como misioneros hemos recibido ayuda de la fundación, pero lo que descubrí allí es que es la fundación católica que más ayuda ha enviado a Siria e Irak. Las asociaciones católicas son las únicas que han enviado, no las cristianas. No hemos recibido ayuda ni de gobiernos ni de la ONU. Y entre todas, la que más ha ayudado es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ha mandado muy bien toda la plata que ha podido recolectar. Para mí, esta frase es literal, ¿no? Ha mantenido con vida a decenas de miles de cristianos que lo habían perdido todo, comprándoles agua, alimentos, medicinas, pagando el transporte para los niños, incluso haciendo escuelas, ¿no? Por eso considero que es muy importante que todos los que puedan envíen su colaboración a Irak y Siria a través de la fundación, que es un modo seguro de que llegue, ¿no? Sabemos que no se pierde nada en el camino. A los católicos mexicanos yo les diría lo siguiente. Les diría lo que dijo Monseñor Nona, que era obispo de Mosul. Tiene la autoridad de ser un obispo perseguido, ¿no? Toda su diócesis desapareció en una semana, se quedó sin fieles. Y él, cuando le preguntaron qué esperaba de Europa, él dijo: lo que yo espero de Europa, la Europa que a nosotros nos puede ayudar, es una Europa que no tenga miedo de proclamar su fe en Jesucristo. Una Europa temerosa, una Europa tibia, a nosotros no nos sirve para nada. Y yo le digo lo mismo a los católicos mexicanos, ¿no? Los cristianos perseguidos confiesan a Jesucristo a pesar de que les ponen un fusil en la cabeza, a pesar de que le matan a un niño, a su hijo. Pierden todo y siguen siendo cristianos y lo proclaman con orgullo y alegría. Eso es lo que nosotros necesitamos que hagan los católicos mexicanos, que no tengan miedo de llamarse cristianos y sobre todo que no tengan miedo de vivir como cristianos. Si más gente viviese realmente como Cristo nos pide y nos manda, el mundo no sería el desastre que uno ve ahora.